El zumbido del motor era un monstruo domesticado, una bestia de acero y diésel que devoraba kilómetros de asfalto en la penumbra. Me llamo Arturo Vargas y llevo 40 de mis 62 años montado en estos gigantes, recorriendo las venas de México y a veces cruzando al otro lado, a las carreteras de Estados Unidos que se extienden como promesas de un futuro mejor. El volante, gastado por el sudor y la presión de mis manos, es más familiar que el rostro de algunos parientes que dejé de ver hace décadas. Mi camión, un Kenworth T680 rojo cereza, no es solo mi herramienta de trabajo. Es mi confidente, mi hogar rodante, el caparazón que me protege del mundo y de mis propios pensamientos. Esa noche, la niebla era una pared de algodón sucio que se tragaba la luz de mis faros a escasos metros. Eran las 2:57 de la madrugada. Lo sé porque acababa de mirar el reloj digital del tablero, un punto rojo parpadeante en la oscuridad de la cabina, mientras sorbía el último trago de un café amargo y ya tibio. Viajaba por la carretera que conecta Querétaro con San Luis Potosí, un tramo que conozco como la palma de mi mano, pero que en esa madrugada se sentía ajeno, hostil. La radio solo emitía estática, un siseo que parecía la respiración de la propia niebla. Pensaba en mi esposa, Elena, en cómo se preocupaba cada vez que la neblina se apoderaba de la sierra. Maneja con cuidado, viejo, no corras. El tesoro más grande que llevas no es la carga, eres tú, me decía siempre antes de cada viaje, con esa mezcla de ternura y autoridad que solo ella posee. Y entonces la vi. Era una silueta borrosa al borde de la carretera, una mancha oscura contra el blanco grisáceo del entorno. Al principio, mi cerebro, adormecido por la monotonía del camino, no procesó la imagen. Podría haber sido un animal, un arbusto de forma extraña, pero a medida que el camión se acercaba, la forma se definió. Era una mujer. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza gacha. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué hacía una mujer sola, a estas horas, en medio de la nada y con este clima? No era normal. Los peligros de la carretera son muchos, y no todos tienen que ver con las curvas o el cansancio. Hay historias que los traileros nos contamos en las paradas, historias de asaltos, de engaños, de apariciones. Pero esto se sentía diferente. Esto era real. Pude ver que sus hombros se sacudían. Estaba llorando, un llanto silencioso, desesperado, que parecía ser absorbido por la misma niebla que la rodeaba. Mi primer instinto, el que te grita la experiencia, fue seguir de largo. No te metas. No es tu problema. Sigue tu camino, Arturo. La carretera no perdona a los curiosos. Pero entonces, una imagen de mi hija, Sofía, cruzó mi mente. Si fuera ella, desamparada en una carretera solitaria, el pensamiento fue como una brasa en el pecho. No podría vivir conmigo mismo si le pasaba algo a esa mujer por mi indiferencia. Reduje la velocidad, las luces del camión pintando la escena con un dramatismo casi teatral. La mujer levantó la vista y aunque no podía distinguir sus facciones con claridad, sentí el peso de su mirada. Era una mirada que no pedía ayuda, sino que la exigía, como si me hubiera estado esperando. Detuve el camión por completo, el freno de aire soltando su característico y sonoro quejido que rompió el silencio de la madrugada. El motor seguía rugiendo a mi lado, un corazón metálico que me recordaba la seguridad de mi cabina. Miré por el retrovisor. Nada, solo la misma niebla densa que se cerraba detrás de mí. Por un momento dudé. ¿Y si era una trampa? Podrían estar esperándome, ocultos en la maleza, pero el llanto de la mujer, ahora audible, un sollozo ahogado y profundo, desarmó mis defensas. Era el sonido de un alma rota. Apagué el motor. El silencio que siguió fue abrumador, casi sólido. Solo se escuchaba su llanto y el latido de mi propio corazón, que golpeaba mis costillas como un prisionero desesperado.
Abrí la puerta y el aire frío y húmedo me golpeó la cara. El olor a tierra mojada y a ozono llenó mis pulmones. Viejo terco, me imaginé que diría Elena, con el ceño fruncido pero con un brillo de orgullo en los ojos. Bajé los 3 escalones metálicos con la agilidad que los años de práctica me habían dado. Mis botas tocaron el asfalto mojado. «Señora, ¿se encuentra bien?», grité, mi voz sonando extrañamente débil en la inmensidad de la noche. Ella no respondió. Solo seguía llorando, su cuerpo temblando visiblemente. Di unos pasos hacia ella, con cautela. La niebla jugaba con las distancias, haciendo que todo pareciera más lejos y a la vez peligrosamente cerca. «Señora, no la voy a lastimar. Soy trailero. Solo quiero ver si necesita ayuda». Me acerqué más, lo suficiente para ver que vestía un sencillo vestido oscuro, inadecuado para el frío de la sierra. Su cabello era largo y negro, pegado a su rostro por la humedad. Cuando estaba a solo unos metros de ella, algo extraño sucedió. La mujer dejó de llorar de repente. Levantó la cabeza y me miró fijamente. Sus ojos en la penumbra parecían 2 pozos oscuros y vacíos, y entonces sonrió. No era una sonrisa de alivio ni de gratitud, era una sonrisa triste, casi de lástima. «Ya es tarde», susurró, su voz como el roce de hojas secas. «¿Tarde para qué?», pregunté confundido. Ella no me respondió, solo levantó una mano y señaló detrás de mí. «Para él», dijo. Me giré instintivamente, siguiendo su dedo. Mi corazón se detuvo. El camión. Mi Kenworth ya no está rojo, donde segundos antes se erguía una mole de 18 ruedas y 40 toneladas, ahora solo había niebla. Niebla y un silencio sepulcral. Parpadeé 1, 2, 3 veces. Mi mente se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. No era posible. No había escuchado nada, ni el rugido de un motor arrancando, ni el chirrido de las llantas. Simplemente se había desvanecido, como si la niebla se lo hubiera tragado, como si nunca hubiera existido. Un terror helado, más penetrante que el frío de la madrugada, comenzó a subir por mi espina dorsal. Miré a la mujer. Su sonrisa triste no se había movido. «Lo siento», dijo, y su voz ahora sonaba genuinamente apenada. «¿Qué hizo? ¿Dónde está mi camión?», grité, la desesperación tiñendo mi voz de un filo que no reconocía. Ella negó lentamente con la cabeza. «No fui yo, fue el tiempo. A veces el tiempo viene a cobrar sus deudas. El pánico es una bestia traicionera. Primero te paraliza, te congela los músculos y te roba el aliento. Luego te inyecta una energía frenética, una necesidad irracional de hacer algo, cualquier cosa. Corrí hacia el lugar donde debería haber estado mi camión. Mis manos palpaban el aire espeso y húmedo, esperando encontrar el metal frío de la parrilla, el contorno familiar de la cabina. Pero no había nada, solo el vacío. Grité el nombre de mi camión, el Valiente, como si fuera un ser vivo que pudiera escucharme y volver. Grité hasta que mi garganta se sintió en carne viva. Me dejé caer de rodillas sobre el asfalto mojado, el frío traspasando la tela de mis pantalones vaqueros. La realidad de la situación me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Estaba varado, en medio de la nada, en una carretera desierta, con una niebla que no dejaba ver más allá de tus narices y en compañía de una mujer que hablaba en acertijos. Me sentía como un niño perdido, despojado de todo lo que me daba seguridad y propósito. El Valiente no era solo un vehículo, era mi patrimonio, el resultado de años de sacrificio, de noches sin dormir, de fechas importantes lejos de mi familia. Había invertido en él hasta el último centavo de mis ahorros, incluso una pequeña herencia que mi padre me dejó para personalizarlo, para mantenerlo impecable. Era mi orgullo. Dentro de esa cabina estaba mi vida, mi billetera con las fotos de Elena y mis hijos, mi teléfono, mi radio de comunicación, mi ropa, mi comida, todo.
Me habían arrancado no solo mi medio de vida, sino mi identidad. Me volví hacia la mujer que no se había movido de su sitio. Seguía observándome con esa extraña calma, esa tristeza insondable. La rabia comenzó a hervir dentro de mí, desplazando al miedo. ¿Quién es usted? Esto es un asalto. ¿Dónde están sus cómplices? La interrogué poniéndome de pie. Mi voz temblaba, pero esta vez de furia. Ella suspiró, un sonido largo y cansado. No hay cómplices, Arturo. Solo estamos tú y yo. Y los recuerdos que esta niebla esconde. Que supiera mi nombre fue como recibir otro golpe. No llevaba ninguna identificación a la vista. ¿Cómo era posible? ¿Cómo sabe mi nombre? Pregunté, retrocediendo un paso. Sé muchas cosas, respondió, y comenzó a caminar lentamente hacia mí. Sé que le prometiste a Elena que este sería tu último viaje largo antes de pensar en el retiro. Sé que tu hijo mayor, Ricardo, está teniendo problemas con su negocio y no te ha querido decir nada para no preocuparte. Y sé que llevas en la guantera una caja de chocolates con licor para tu nieta, aunque el doctor te prohibió el dulce. Cada palabra era una verdad que me desnudaba, que me dejaba expuesto y vulnerable. El miedo regresó, más intenso que antes. Esto no era un asalto común y corriente. Esto era otra cosa, algo que no entendía y que me aterraba profundamente. La mujer se detuvo frente a mí. De cerca pude ver su rostro. No era joven, pero tampoco vieja. Tenía la piel pálida, surcada por finas arrugas alrededor de los ojos, ojos que parecían haber visto demasiado. Había una nobleza en sus facciones, una dignidad que contrastaba con su aspecto desamparado. «No tienes que temerme, Arturo», dijo con suavidad. «No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí porque necesitas recordar». «¿Recordar qué? Yo lo único que necesito es mi camión», exclamé, mi voz quebrándose. «A veces, para encontrar lo que hemos perdido, primero debemos recordar lo que hemos olvidado», insistió ella. «Esta carretera, esta noche, no son una coincidencia, es un eco del pasado». Sus palabras no tenían sentido para mí. Yo solo era un trailero, un hombre simple con una vida simple. ¿Qué deudas podía tener yo con el tiempo? ¿Qué ecos del pasado podían tener el poder de hacer desaparecer un camión de 40 toneladas? Miré a mi alrededor, desesperado, buscando una luz, un sonido, cualquier cosa que me anclara a la realidad que conocía. Pero la niebla nos envolvía en un mundo aparte, un limbo suspendido en el tiempo donde las reglas de la lógica parecían no aplicar. La mujer extendió su mano, una mano delgada y fría. «Camina conmigo, Arturo. El camino es largo, pero las respuestas que buscas no están aquí en el asfalto. Están al final de este sendero de niebla». Dudé. Confiar en ella era una locura. Pero, ¿qué otra opción tenía? Quedarme allí, solo, esperando un milagro, parecía una locura aún mayor. Con el corazón encogido y la mente llena de preguntas, tomé su mano. Su piel estaba helada, como el mármol de una tumba. Y juntos comenzamos a caminar, adentrándonos en el corazón blanco y silencioso de la niebla. Caminamos en silencio durante un tiempo que me pareció eterno. La niebla era tan espesa que apenas podía ver mis propios pies. El único sonido era el de nuestras pisadas sobre el asfalto mojado y mi propia respiración, que salía en nubes de vaho. La mujer, a mi lado, se movía con una ligereza fantasmal, casi sin hacer ruido. Su mano, todavía sujetando la mía, seguía siendo increíblemente fría. Mi mente era un torbellino de confusión y miedo. Trataba de encontrar una explicación lógica para todo aquello. Quizás me había quedado dormido al volante. Quizás todo esto no era más que una pesadilla vívida, producto del cansancio y del café barato. Pero el frío que calaba mis huesos, el dolor en mis rodillas por haberme arrodillado en el asfalto, todo se sentía demasiado real. Traté de recordar los detalles antes de detenerme. La hora, 2:57. La sensación del volante, el sabor del café, todo estaba claro en mi memoria.
No, no estaba soñando. Esto estaba sucediendo. El miedo es una sombra, dijo la mujer de repente, como si hubiera leído mis pensamientos. Crece en la oscuridad de lo que no entendemos, pero se encoge ante la luz de la verdad. Su voz, aunque suave, resonaba en el silencio de la noche. ¿Y cuál es la verdad?, pregunté, mi voz ronca. La verdad es que la vida es un círculo, Arturo. Lo que damos, regresa. Lo que quitamos, nos es quitado. Las cuentas siempre se saldan, de una forma u otra. Sus palabras sonaban a sermón, a filosofía barata de libro de autoayuda, pero en ese contexto, en medio de esa niebla irreal, adquirían un peso inquietante. Pensé en mi vida. Siempre me había considerado un hombre honesto, un hombre de trabajo, de familia. ¿Qué cuentas pendientes podía tener yo? Claro, como todos, había cometido errores. Había dicho palabras hirientes en momentos de enojo. Había tomado decisiones de las que no estaba del todo orgulloso. Pero, ¿algo tan grave como para merecer esto? ¿Algo que justificara este castigo surrealista? Recordé una discusión con Ricardo, mi hijo, hacía unos meses. Él quería expandir su taller mecánico, pedía un préstamo grande. Yo me opuse, le dije que era demasiado arriesgado, que debía ser más conservador, como yo lo había sido toda mi vida. «Papá, los tiempos han cambiado», me dijo él frustrado. «Hay que arriesgar para ganar. No puedo pasarme la vida con miedo, esperando a que las cosas lleguen solas». Discutimos fuerte. Le dije que era un iluso, que no sabía lo que costaba ganar el dinero. Él me acusó de no creer en él. Nos dejamos de hablar por una semana. Al final, fue Elena la que nos reconcilió. Pero algo se había roto entre nosotros. ¿Sería eso? ¿Mi falta de fe en mi propio hijo? No, no podía ser. Era una disputa familiar. Dolorosa, sí, pero común. No podía ser la causa de todo este delirio. Seguimos caminando. La carretera parecía no tener fin. No pasaba ni un solo coche, ni en una dirección ni en la otra. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejándonos solo a nosotros dos y a la niebla. Empecé a pensar en las implicaciones prácticas de mi situación. El seguro. ¿Cómo le explicas a la aseguradora que tu camión simplemente desapareció? Se reirían en mi cara, pensarían que estaba intentando estafarlos. Y la carga. Transportaba un lote de productos electrónicos de alto valor, destinados a una tienda departamental en Monterrey. El valor de la mercancía era altísimo. Estaba arruinado, totalmente arruinado. La idea me golpeó con una fuerza física, dejándome sin aire, todo por lo que había trabajado durante más de 40 años, desvanecido en un instante. «El dinero es una herramienta, no un fin», dijo la mujer, de nuevo sintonizada con mis angustias. «Puede construir castillos o cavar tumbas. Depende de las manos que lo usan». La miré con exasperación. «Eso es muy fácil de decir para usted», repliqué con amargura. «Usted no acaba de perder el patrimonio de toda una vida». Ella se detuvo y se giró para mirarme. Su expresión ya no era solo triste. Había un matiz de dolor, de una herida antigua que nunca había cerrado. «Te equivocas, Arturo. Yo lo perdí todo. Mi hogar, mi familia, mi nombre. Todo me fue arrebatado en una noche como esta, en esta misma carretera, hace mucho, mucho tiempo». Sus palabras me dejaron helado. Por primera vez la vi no como una aparición o una figura enigmática, sino como una persona que había sufrido. Una mujer con una historia. «¿Qué pasó?», pregunté, mi propia desgracia momentáneamente olvidada. Ella bajó la mirada, como si el recuerdo fuera demasiado pesado para sostenerlo. «Hubo un accidente», o eso fue lo que dijeron. «Un camión como el tuyo perdió el control. Se llevó por delante nuestro coche. Mi esposo murió en el acto. Yo quedé atrapada en la niebla del dolor, vagando desde entonces». La compasión reemplazó a mi miedo y a mi ira. La historia era trágica, desgarradora, pero algo no encajaba. ¿Y qué tengo que ver yo con eso?
Yo no tuve ningún accidente. Yo solo me detuve para ayudarla. Ella levantó la vista y sus ojos oscuros se clavaron en los míos. El camión que nos golpeó era de la misma empresa para la que tú trabajabas en ese entonces, Transportes del Norte. El nombre me golpeó como un rayo. Transportes del Norte. Había trabajado para ellos durante mis primeros 10 años como trailero. Era una empresa pequeña, familiar, dirigida por un hombre llamado Ramiro. Un hombre duro, pero justo, o eso creía yo en aquel entonces. Dejé la empresa cuando decidí comprar mi propio camión y convertirme en hombre camión. ¿Y qué con eso?, dije a la defensiva. Yo era solo un empleado. Cientos de traileros trabajaron para esa empresa. Lo sé, dijo ella. Pero tú estabas allí esa noche, Arturo. No en el accidente, pero estabas en la misma ruta. Pasaste por aquí solo unos minutos después. Viste el coche destrozado, viste las luces de las ambulancias parpadeando en la niebla. Lo recuerdo. Recuerdo tu camión, un modelo más viejo, azul. Lo recuerdo pasar lentamente y recuerdo tu rostro, mirando por la ventanilla antes de acelerar y perderte en la noche. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, no porque recordara el evento, sino porque no lo recordaba en absoluto. Tantos años, tantas carreteras, tantas noches. Los recuerdos se mezclaban, se desvanecían. Era posible que hubiera presenciado una tragedia así y la hubiera borrado de mi memoria. O ella estaba mintiendo, manipulándome. Pero su dolor se sentía demasiado genuino. Y el nivel de detalle, el camión azul, era cierto. Mi primer camión fue un Dina azul que apodaba El Potro. Era demasiada coincidencia. ¿Por qué es tan importante?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Porque no fue un accidente, Arturo, dijo ella, su voz temblando de una ira contenida durante décadas. Fue un asesinato, y la prueba de ello se la llevó ese camión, el tuyo, el valiente. La acusación de la mujer, tan directa y monstruosa, me dejó sin palabras. ¿Asesinato? ¿Y mi camión, mi valiente, tenía la prueba? Era un disparate, una locura. Mi mente se rebelaba contra la idea, buscaba una escapatoria, una falla en su lógica demencial. Usted está confundida, le dije, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía desbocado. Mi camión es nuevo, un modelo reciente. ¿Qué prueba podría tener de algo que pasó hace cuánto? 35 años, respondió ella sin dudar. Y la prueba no estaba en el camión que compraste, sino en los cimientos sobre los que lo construiste. El dinero, Arturo, el dinero que usaste para empezar tu vida como independiente. Me quedé mirándola, atónito. Ese dinero fue de mi trabajo, de mis ahorros, de un préstamo que pagué religiosamente durante años, y de una bonificación, añadió ella, su mirada penetrante. Una bonificación inusualmente grande que Ramiro, el dueño de Transportes del Norte, les dio a un puñado de sus conductores más leales unas semanas después del accidente. Un bono de silencio, lo llamaron algunos en voz baja. La palabra bonificación abrió una compuerta en mi memoria. Era cierto. Recuerdo haber recibido un sobre con una cantidad considerable de dinero. Ramiro nos había reunido a unos 5 o 6 de nosotros y nos había dicho que era una gratificación por nuestra lealtad y por los riesgos que corríamos en la carretera. En ese momento no lo cuestioné. Era joven, con una familia que empezaba a crecer. Ese dinero fue una bendición. Fue el empujón que necesitaba para dar el enganche de El Potro. Fue la semilla de todo lo que construí después. Nunca se me ocurrió pensar que tuviera un origen oscuro. Me sentía ingenuo, un tonto. ¿Silencio sobre qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Sobre el estado de los camiones de la empresa, dijo ella con amargura. Ramiro escatimaba en mantenimiento para maximizar sus ganancias. Los frenos estaban gastados, las llantas lisas, los motores forzados. El conductor que nos embistió, un muchacho joven,
Había reportado fallas en los frenos de su unidad varias veces. Ramiro lo ignoró. Le dijo que dejara de quejarse y siguiera trabajando. Esa noche, en la bajada de la sierra y con la niebla, los frenos no respondieron. No fue un error del conductor, fue la avaricia de un hombre. La historia que contaba era un rompecabezas cuyas piezas comenzaban a encajar con una precisión aterradora. Recordaba los rumores entre los compañeros, las quejas en voz baja sobre el estado de la flotilla. Pero éramos trabajadores, no inspectores. Confiábamos, o queríamos confiar, en que el patrón sabía lo que hacía. Y el dinero había callado cualquier duda que pudiera haber surgido. Mi esposo, Javier, lo sabía, continuó la mujer, a quien ahora sentía la necesidad de darle un nombre, aunque no me lo hubiera dicho. Él era periodista, estaba investigando a Transportes del Norte, tenía testimonios, documentos, pruebas de la negligencia de Ramiro. Iba a publicar un reportaje que habría destruido a la empresa. Por eso Ramiro lo mandó callar. Hizo que manipularan los frenos del camión de una forma más definitiva. Quería asegurarse de que pareciera un accidente. La revelación era monstruosa. No solo había sido negligencia, sino un acto deliberado, a sangre fría. Y yo, sin saberlo, había sido cómplice. Mi silencio, comprado con un puñado de billetes, había ayudado a encubrir un asesinato. La base de mi prosperidad, el orgullo de mi trabajo, estaba manchada de sangre. Me sentí sucio, nauseabundo. Mi camión, el valiente, el símbolo de mi esfuerzo y mi independencia, ahora me parecía un monumento a la mentira. Por eso tu camión desapareció, explicó la mujer, su voz suavizándose un poco al ver mi tormento. No es un castigo, Arturo. Es una oportunidad. El tiempo ha congelado esa deuda y ahora te pide que la saldes. El valiente no se ha ido para siempre. Regresará cuando la verdad sea revelada, cuando la justicia, aunque tardía, finalmente se cumpla. ¿Justicia? ¿Después de 35 años? Resoplé escéptico. Ramiro debe ser un anciano, si es que sigue vivo. La empresa probablemente ya ni existe. Ramiro murió hace 10 años, confirmó ella. Se retiró poco después del accidente, vendió la empresa y vivió el resto de su vida en una mansión en San Diego, disfrutando de una fortuna que construyó sobre la muerte de mi esposo. Celebraba sus fiestas con chefs privados y se codeaba con la alta sociedad, mientras yo quedaba aquí, atrapada en el eco de su crimen. Su descripción de la vida de Ramiro, llena de un lujo que contrastaba brutalmente con su propia tragedia, avivó mi ira. El dinero del bono que recibí, que para mí fue el inicio de un sueño, para Ramiro fue apenas una migaja de su riqueza mala vida. Pero su legado continúa, añadió ella. La empresa fue comprada y reestructurada, pero el hijo de Ramiro, Fernando, heredó la fortuna de su padre. Es un hombre de negocios influyente, con mucho poder. Él nunca supo la verdad sobre el origen de su riqueza. Vive en una burbuja de lujo, conduciendo un BMW último modelo, ignorante de la sangre que mancha cada billete en su cuenta bancaria. Se me ocurrió una idea, un plan tan audaz como desesperado. Si lo que ella decía era cierto, si la justicia era la llave para recuperar mi vida, entonces no podía quedarme de brazos cruzados. Tenemos que hablar con él, dije, la determinación afianzándose en mi voz. Tenemos que contarle la verdad. La mujer me miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Crees que te escucharía? ¿A un trailero desconocido que aparece con una historia de fantasmas? No me escuchará a mí, respondí, mi mente trabajando a toda velocidad. Pero quizás escuche a la conciencia de su padre. Necesitamos pruebas. ¿Tú tienes algo? ¿Algo que sobreviviera al accidente? Ella asintió lentamente. Javier era meticuloso. Siempre hacía copias. Antes de salir a su último viaje, me dio un sobre y me dijo que si algo le pasaba, lo pusiera en un lugar seguro.
Contiene copias de los testimonios y los informes de mantenimiento que había conseguido. ¿Y dónde está ese sobre?, pregunté, el corazón acelerado. Ella señaló hacia adelante, hacia la niebla. Está donde todo terminó y donde todo debe comenzar de nuevo. Vamos, Arturo. La noche es larga, pero el amanecer de la verdad está cerca. El aire parecía haberse vuelto más frío, o quizás era el peso de la revelación lo que me helaba el alma. Continuamos nuestra caminata, pero ahora con un propósito. Ya no éramos solo un hombre perdido y un espectro doliente. Éramos aliados improbables en una misión de justicia que se había gestado durante 35 años. Mi mente, usualmente ocupada con rutas, tiempos de entrega y el precio del diésel, ahora era un hervidero de estrategias y planes. ¿Cómo abordaríamos a Fernando, el hijo de Ramiro? Un hombre así, acostumbrado a una vida de privilegios, probablemente estaría rodeado de abogados y asistentes que lo protegerían de cualquier cosa que pudiera perturbar su mundo perfecto. Presentarnos en su oficina con una historia tan increíble sería contraproducente. Nos tomarían por locos o por extorsionadores. Necesitábamos algo más que el sobre con las viejas fotocopias. Necesitábamos un elemento de presión, algo que lo obligara a escuchar. ¿Cómo te llamas?, le pregunté de repente a la mujer. Me di cuenta de que en todo este tiempo no le había preguntado su nombre. Ella me miró y por primera vez vi un destello de algo parecido a una sonrisa en sus labios tristes. Laura, respondió. Mi nombre es Laura. Laura, repetí, como para anclarla más a la realidad. Mi plan es este. Una vez que recuperemos ese sobre, no iremos directamente con Fernando. Iremos con alguien que él respete, alguien a quien no pueda ignorar. ¿Sabes si Ramiro tenía algún socio o amigo cercano en quien confiara ciegamente? Laura se quedó pensativa por un momento. Había un hombre, Guillermo. Era el contador de Ramiro, su mano derecha. Un hombre gris, siempre en las sombras, pero sabía dónde estaba enterrado cada secreto. Ramiro confiaba en él más que en su propia familia. Decía que Guillermo podía hacer que los números cantaran o callaran a su antojo. Si alguien sabe los detalles de la transacción, de los pagos, es él. Perfecto, dije, sintiendo una oleada de energía. Un contador de esa calaña no hace nada sin cubrirse las espaldas. Es probable que guardara registros, algún tipo de seguro por si Ramiro decidía traicionarlo. Si encontramos a Guillermo y le presentamos las pruebas de Javier, quizás podamos convencerlo de hablar. Su testimonio, junto con los documentos, sería irrefutable. Era un plan arriesgado, basado en suposiciones, pero era un plan. Y tener un plan era infinitamente mejor que vagar sin rumbo en la niebla de la desesperación. Era el estilo de pensamiento que siempre había admirado en los libros que leía en mis largos viajes, esos que hablaban de tener una meta definida y de planificar cada paso. Era la filosofía de Napoleon Hill aplicada a la situación más extraña de mi vida, transformar la adversidad en una oportunidad. La niebla comenzó a disiparse ligeramente, revelando los contornos de un paisaje que me resultaba vagamente familiar. A lo lejos se distinguía la silueta de una construcción abandonada al borde de la carretera. Era una vieja gasolinera, de esas que quedaron obsoletas con las nuevas autopistas. Las bombas de gasolina estaban oxidadas y carcomidas, y las ventanas del pequeño local de abarrotes estaban rotas y cubiertas de polvo. «Es aquí», dijo Laura, su voz apenas un susurro. «Aquí es donde nos encontraron». Nos acercamos al lugar. El silencio era total, roto solo por el crujido de los vidrios rotos bajo nuestros pies. El aire estaba cargado de una tristeza palpable, como si las paredes de la ruinosa edificación hubieran absorbido el dolor de la tragedia. Laura me guió hacia la parte trasera, a un pequeño cuarto que debió ser una bodega. En una esquina, debajo de una pila de llantas viejas y podridas,
Había una sección de piso de concreto que parecía ligeramente diferente al resto. Javier me dijo que si algo sucedía, buscara la estrella rota, dijo Laura. Miré el piso y lo vi. Una de las baldosas tenía una grieta que formaba una figura parecida a una estrella. Con un trozo de metal que encontré en el suelo, hice palanca. La baldosa se dio con un ruido sordo. Debajo había un pequeño hueco. Y dentro del hueco, envuelto en una bolsa de plástico grueso para protegerlo de la humedad, había un sobre grande y amarillento. Laura lo tomó con manos temblorosas. Sus dedos acariciaron el papel, como si fuera una reliquia sagrada. Lo abrió con sumo cuidado. Dentro había un fajo de papeles, fotocopias de informes de mantenimiento con fechas y firmas, declaraciones escritas a mano y firmadas por 2 mecánicos que luego fueron despedidos, e incluso una copia de la póliza de seguro de la empresa con cláusulas que Ramiro había manipulado. Era la crónica de un crimen anunciado, era la voz de Javier, hablando desde la tumba. Mientras Laura revisaba los documentos, una luz parpadeó a lo lejos, en la carretera. Instintivamente nos agachamos, escondiéndonos en las sombras de la gasolinera abandonada. Eran los faros de un coche. Se acercaba lentamente, como si estuviera buscando algo. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser una coincidencia. Nadie transitaba por esta carretera olvidada en medio de la noche. El coche se detuvo justo enfrente de la gasolinera. Era un sedán oscuro, de lujo. Se bajaron 2 hombres. No pude ver sus rostros, pero sus siluetas eran imponentes. No parecían policías ni personal de asistencia vial. Se movían con una eficiencia fría y profesional. Alguien sabía que vendríamos. Susurró Laura, el pánico tiñendo su voz. ¿Pero cómo? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Nos habían seguido? ¿O era algo más? ¿Era posible que el mismo eco del pasado que nos había traído aquí también hubiera alertado a las sombras que aún protegían los secretos de Ramiro? Los hombres comenzaron a inspeccionar el área con linternas potentes, sus haces de luz cortando la oscuridad y barriendo las paredes de la vieja estación de servicio. Nos habíamos metido en algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Esto ya no era solo una cuestión de justicia moral. Se había convertido en una lucha por la supervivencia. Agarré la mano de Laura. «Tenemos que salir de aquí», le susurré, «por la parte de atrás, hacia el monte». Ella asintió, guardando el sobre dentro de su vestido. Agachados, moviéndonos de sombra en sombra, comenzamos a retroceder, alejándonos de la luz de las linternas. Cada crujido de una rama, cada piedra suelta bajo mis pies, sonaba como una explosión en el silencio de la noche. Sabía que si nos encontraban, no nos harían preguntas. Los secretos que guardaba ese sobre valían más que nuestras vidas. La ironía de la situación no se me escapaba. Durante 35 años, había vivido una vida tranquila, honesta, o eso creía yo. Y ahora, por intentar hacer lo correcto, me había convertido en un fugitivo en la noche, huyendo de un peligro que apenas podía comprender, con la fantasma de una mujer como mi única compañera. Nos adentramos en la maleza que bordeaba la carretera, el terreno volviéndose irregular y traicionero bajo nuestros pies. Las espinas de los arbustos se enganchaban en mi ropa y arañaban mi piel, pero el miedo era un motor más potente que el dolor. Detrás de nosotros, los haces de luz de las linternas seguían barriendo la gasolinera abandonada. Podía escuchar sus voces, murmullos graves y tensos que el viento traía en ráfagas. No entendía lo que decían, pero el tono era inconfundible. Estaban cazando. «¿Quiénes son?», susurré a Laura, mientras nos deteníamos un momento para recuperar el aliento detrás de una gran roca. Ella negó con la cabeza, su rostro pálido a la luz de la luna que se filtraba a través de un claro en la niebla. «No lo sé. Protectores de la fortuna. Fernando probablemente ni siquiera sabe que existen.
hombres que su padre contrató hace años para asegurarse de que ciertos secretos permanecieran enterrados. La lealtad comprada con dinero es la más duradera y la más peligrosa. Tenía sentido. Un hombre como Ramiro no habría dejado cabos sueltos. Habría creado una red de seguridad, un sistema para manejar cualquier amenaza a su imperio, incluso después de su muerte. Y nosotros, al desenterrar el pasado, habíamos activado esa alarma silenciosa. Seguimos avanzando, alejándonos de la carretera, subiendo por una ladera empinada. Mis pulmones ardían y mis piernas, acostumbradas a los pedales del camión y no a las caminatas campo a través, comenzaban a protestar. Pero la presencia de Laura a mi lado me daba una fuerza extraña. Se movía con una agilidad y una seguridad que desafiaban su apariencia etérea. Conocía este terreno. Era su dominio. Después de lo que parecieron horas, encontramos refugio en una pequeña cueva natural oculta entre las rocas. Era húmeda y olía a tierra y a musgo, pero era segura. Nos sentamos en el suelo frío, nuestros cuerpos temblando por el esfuerzo y la tensión. Ahora las cosas se complican, dije rompiendo el silencio. No podemos simplemente caminar hasta la ciudad y buscar a este contador, a Guillermo. Nos estarán buscando. Lo sé, respondió Laura, pero no tenemos otra opción. Debemos llegar con él antes de que ellos lo hagan. Si se enteran de que estamos buscando a Guillermo, él será el primer cabo que querrán atar o cortar. Tenía razón. La vida de Guillermo también estaba en peligro. Nuestra misión de justicia ahora implicaba proteger a uno de los posibles cómplices del crimen original. La vida, pensé, tiene una forma muy retorcida de tejer sus ironías. Necesitábamos un nuevo plan, uno que tuviera en cuenta a nuestros perseguidores. Teníamos que movernos rápido, pero también con inteligencia. Mañana, al amanecer, bajaremos por el otro lado de la colina, dije, pensando en voz alta. Deberíamos salir a la carretera vieja, la que nadie usa. Con suerte podremos conseguir que algún ranchero nos lleve al pueblo más cercano. Desde allí tomaremos un autobús. No podemos usar mi nombre ni mis tarjetas. Oh, claro, no tengo nada de eso. La cruda realidad de mi situación me golpeó de nuevo. Era un fantasma, igual que Laura, pero en el mundo de los vivos, sin identificación, sin dinero. ¿Cómo pagaremos el autobús?, preguntó ella, con una lógica práctica que me sorprendió. Metí la mano en mi bolsillo y mis dedos encontraron un pequeño bulto. Era mi navaja multiusos y un fajo de billetes arrugados que siempre guardaba en el bolsillo de mis vaqueros para emergencias. Unos 2,000 pesos. No era mucho, pero era suficiente para 2 boletos de autobús y algo de comida. Una pequeña bendición, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Con esto, le dije, mostrándole el dinero, nos alcanzará para llegar a la Ciudad de México. Dijiste que Guillermo era el contador de Ramiro, una persona así de la vieja escuela. Probablemente siga viviendo en la misma ciudad donde hizo su carrera. Sí, asintió Laura. Recuerdo que Javier mencionó que tenía su despacho en la colonia Roma, un edificio antiguo y discreto. Bien, entonces ya tenemos un destino. Colonia Roma, Ciudad de México. Buscaremos a Guillermo Valdés. El nombre se me escapó sin pensar. ¿Cómo sabes su apellido?, preguntó Laura mirándome con asombro. Me quedé helado. Yo no sabía su apellido. Ella nunca lo había mencionado. El nombre simplemente apareció en mi mente completo y claro. Guillermo Valdés. Un sudor frío me recorrió la espalda. Era como si la niebla, como si toda esta experiencia me estuviera alimentando con información, conectándome a una red de recuerdos que no eran míos. No lo sé, admití, mi voz temblando ligeramente. Simplemente lo supe. Laura me miró de una forma nueva, con una mezcla de asombro y comprensión. El velo entre los mundos es delgado esta noche, Arturo. Quizás la memoria de Javier te está guiando. La idea era aterradora y, a la vez,
extrañamente reconfortante. No estaba solo en esto. Tenía un propósito y ahora parecía que también tenía una guía invisible. Pasamos el resto de la noche en esa cueva, acurrucados para darnos calor, aunque el frío de Laura era algo que ninguna cercanía física podía mitigar. No dormí. Mi mente repasaba el plan una y otra vez. Era frágil, lleno de incertidumbres, pero cada vez que el miedo amenazaba con paralizarme, pensaba en mi camión, en Elena, en mi familia. Y pensaba en Javier, un hombre al que nunca conocí, pero cuya lucha ahora se había convertido en la mía. No luchaba solo por recuperar mi camión. Luchaba por el principio de que la verdad no puede ser enterrada para siempre, que la justicia, por más que tarde, debe llegar. Al amanecer, la niebla se había levantado, dando paso a un cielo gris y plomizo. Salimos de la cueva y, como había previsto, la ladera opuesta nos llevó a una carretera secundaria de tierra. A lo lejos vimos el humo de una chimenea. Era una pequeña granja. La esperanza, un sentimiento que creía haber perdido, comenzó a renacer en mi pecho. Quizás, solo quizás, lograríamos salir de esta. La suerte pareció estar de nuestro lado. El granjero, un hombre mayor de rostro curtido por el sol y manos callosas, nos miró con desconfianza al principio. Inventé una historia sobre un coche descompuesto y la necesidad de llegar al siguiente pueblo para tomar un autobús. Para mi sorpresa nos creyó, o al menos fingió hacerlo. Nos ofreció café caliente y un trozo de pan, que para mí fue el manjar más exquisito que había probado en mi vida. Laura no comió ni bebió nada. Simplemente observaba, una presencia silenciosa a mi lado. El granjero nos llevó en su vieja camioneta destartalada hasta el pueblo. En la terminal de autobuses, que no era más que una pequeña oficina polvorienta, compré 2 boletos a la Ciudad de México. El empleado apenas nos miró. Para él, éramos solo 2 viajeros más, 2 rostros anónimos en un mar de historias. Cuando subimos al autobús y éste arrancó, solté un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Por primera vez en 24 horas sentía que habíamos ganado una pequeña batalla. Mientras el autobús se alejaba, miré por la ventanilla hacia las montañas que dejábamos atrás. Sabía que los hombres del sedán oscuro no se rendirían fácilmente. Nos dirigíamos al corazón del territorio enemigo, a la ciudad donde los secretos de Ramiro habían echado raíces profundas. La lucha estaba lejos de terminar. Apenas estaba comenzando. El viaje en autobús a la Ciudad de México fue un respiro surrealista en medio de la locura. Mientras el paisaje cambiaba de los campos semiáridos de la sierra a los suburbios cada vez más densos del Valle de México, yo intentaba poner en orden mis pensamientos. A mi lado, Laura miraba por la ventana con una expresión indescifrable. Para ella, este mundo moderno, con sus coches veloces, sus anuncios espectaculares y sus multitudes anónimas, debía ser tan extraño como su mundo lo era para mí. Me preguntaba qué sentiría al ver el progreso que había ocurrido en los 35 años que llevaba atrapada en el tiempo. Llegamos a la terminal del norte, un hervidero de gente, ruidos y olores. El caos de la gran ciudad me golpeó con fuerza. Acostumbrado a la soledad de la cabina de mi camión, la marea humana me resultaba abrumadora. Tuve que tomar a Laura del brazo para que no nos separáramos. Ella se sentía frágil, fuera de lugar, como una flor prensada entre las páginas de un libro antiguo que de repente se expone al aire y a la luz. Nuestro primer desafío era encontrar el despacho de Guillermo Valdés en la colonia Roma. Con el poco dinero que nos quedaba, tomamos un taxi. Le di al conductor la dirección que había aparecido en mi mente. Mientras el coche se abría paso por el tráfico caótico, no podía dejar de pensar en lo que nos esperaba. ¿Y si Guillermo se negaba a hablar? ¿Y si llamaba a Fernando? O peor aún, a los hombres que nos perseguían. ¿Y si ya estaba muerto?
Las posibilidades de fracaso eran infinitas, pero teníamos que intentarlo. El edificio era exactamente como lo había imaginado. Una construcción de estilo porfiriano, elegante pero discreta, con una fachada de piedra y balcones de hierro forjado. Había sobrevivido a terremotos y al paso del tiempo, un guardián silencioso de los secretos que albergaba en su interior. En el directorio de la entrada encontramos su nombre: Valdés y Asociados, Contadores Públicos. Estaba en el tercer piso. Subimos por una escalera de mármol gastado, el eco de nuestros pasos rompiendo el silencio del lugar. El corazón me latía con fuerza, cada escalón aumentando la tensión. Frente a la puerta de madera maciza, con una placa de latón que rezaba el nombre del despacho, dudé. Miré a Laura. Ella asintió, dándome el valor que necesitaba. Toqué. Una mujer de mediana edad, con aspecto de ser la lealtad personificada, nos abrió la puerta. ¿Sí?, preguntó con voz seca. Quisiéramos ver al señor Guillermo Valdés, dije, tratando de sonar lo más profesional posible. Tenemos una cita, mentí. Ella nos miró de arriba a abajo. Nuestra apariencia no era precisamente la de unos clientes importantes. Mis ropas estaban sucias y arrugadas por la noche a la intemperie, y Laura parecía una aparición. El señor Valdés no tiene ninguna cita agendada, y está muy ocupado, dijo, comenzando a cerrar la puerta. Por favor, insistí, poniendo un pie para evitar que cerrara. Es un asunto personal, un asunto relacionado con Ramiro y Transportes del Norte. Al mencionar el nombre de Ramiro, la expresión de la secretaria cambió. Un destello de reconocimiento y quizás de miedo cruzó sus ojos. «Esperen un momento», dijo, y cerró la puerta, dejándonos en el pasillo. La espera fue una tortura. Cada segundo se estiraba como una liga a punto de romperse. Finalmente, la puerta se abrió. El señor Valdés los recibirá. Nos condujo a través de una oficina amueblada con muebles oscuros y pesados, que olía a papel viejo y a cera para pisos. Al fondo, detrás de un enorme escritorio de caoba, estaba sentado un hombre anciano. Guillermo Valdés era pequeño y frágil, con una piel casi translúcida y unas manos llenas de manchas de la edad. Llevaba unas gafas gruesas que aumentaban el tamaño de sus ojos acuosos. Nos miró con una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Quiénes son ustedes y qué quieren?», preguntó, su voz temblorosa, pero con un residuo de la autoridad que debió tener en su juventud. «Mi nombre es Arturo Vargas», comencé, «y ella es una representante de la familia de Javier Hernández». Dejé que el nombre de Javier quedara flotando en el aire. Los ojos de Guillermo se abrieron de par en par. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez mortal. Se agarró al borde del escritorio como si temiera caerse. «Eso fue hace mucho tiempo», susurró. «El pasado está enterrado». «Algunas cosas no se pueden enterrar tan fácilmente», dijo Laura. Su voz, en el silencio de la oficina, sonó increíblemente poderosa. Guillermo la miró fijamente, como si viera a un fantasma, y en cierto modo lo estaba haciendo. Le entregué el sobre. Él lo tomó con manos temblorosas. Al ver los papeles, los testimonios, los informes, un temblor recorrió todo su cuerpo. «Siempre supe que esto pasaría algún día», murmuró. «Siempre le dije a Ramiro que la verdad es como el agua. Siempre encuentra una salida». «Ramiro murió en paz, en una cama de lujo», le dije con dureza. «Javier Hernández murió en un coche destrozado en una carretera fría. Creemos que es hora de equilibrar la balanza». Guillermo se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. Parecía un hombre derrotado, un hombre que había cargado con un peso terrible durante décadas. «Yo era joven, ambicioso», comenzó a decir, como si necesitara confesarse. «Ramiro me ofrecía un mundo que yo anhelaba. Dinero, estatus. Me dijo que solo era un asunto de negocios, que el periodista estaba tratando de extorsionarlo. Yo le creí, o quise creerle.
Falsifiqué los registros de mantenimiento, moví el dinero para los sobornos, me convertí en su cómplice. Su confesión, aunque esperada, era repugnante. Había vendido su alma por un estilo de vida que ni siquiera parecía disfrutar. Pero no estábamos allí para juzgar su moral, sino para usar su conocimiento. No queremos su confesión, le dije. Queremos su ayuda, queremos que la verdad salga a la luz. Queremos que Fernando, el hijo de Ramiro, sepa de dónde viene su fortuna. Guillermo negó con la cabeza. Imposible. Fernando idolatra a su padre. Nunca creería una historia así, y aunque lo hiciera, ¿qué lograrían? La fortuna está protegida por fideicomisos, por corporaciones en paraísos fiscales. Es intocable. Además, si yo hablo, la gente de Fernando, ellos me silenciarán. A todos nosotros. Justo en ese momento, el teléfono del escritorio sonó, estridente. La secretaria contestó y, con voz nerviosa, le dijo a Guillermo: «Señor, es el jefe de seguridad del licenciado Fernando. Dice que tiene información de que 2 personas sospechosas podrían intentar contactarlo. Ha enviado a un par de sus hombres para garantizar su seguridad. Estarán aquí en 5 minutos». El pánico se apoderó de la habitación. Nos habían encontrado. Habían anticipado nuestro movimiento. Guillermo estaba pálido como un fantasma. «Se los dije. Váyanse, por favor, váyanse. No quiero problemas». Pero ya era tarde para huir. Estábamos atrapados en el 3er piso de un edificio con una sola salida. Miré por la ventana. Daba a un patio interior, una caída mortal. No había escapatoria. Nuestros perseguidores estaban a punto de subir y esta vez no dudarían en terminar el trabajo que habían empezado en la gasolinera. La misión de justicia se había convertido en una trampa mortal. La noticia de que los hombres de Fernando estaban a solo 5 minutos de distancia cayó como una sentencia de muerte. La oficina de Guillermo Valdés, que momentos antes parecía un santuario de secretos, ahora se había transformado en una jaula. El pánico del anciano era contagioso, sus ojos saltones se movían de nosotros a la puerta como un animal atrapado. «¡Tienen que irse! ¡Salgan por la puerta de atrás!», balbuceó, señalando una pequeña puerta disimulada en la pared cubierta de libreros. Pero yo sabía que no era tan simple. Esos hombres no eran tontos. Seguramente cubrirían todas las salidas. Huir a ciegas solo nos llevaría directamente a sus brazos. Mi mente de trailero, acostumbrada a evaluar rápidamente las situaciones de riesgo en la carretera, se puso a trabajar. Necesitábamos una distracción, una ventaja. «Laura, el sobre», dije en voz baja. Ella me lo entregó. Tomé un par de hojas, las copias de los testimonios más comprometedores, y las puse sobre el escritorio de Guillermo a la vista. «El resto, guárdalo bien», le indiqué a Laura. Me acerqué al tembloroso contador. Lo agarré por los hombros, obligándolo a mirarme. «Escúcheme bien, Guillermo. Su vida, tal como la conoce, se acabó. Puede terminarla como un cobarde que muere a manos de los matones de su antiguo jefe, o puede terminarla como un hombre que, al final, hizo lo correcto. La elección es suya». Mis palabras fueron duras, pero necesarias. Necesitaba sacudirlo de su parálisis. Ellos no vienen a protegerlo, vienen a silenciarlo. Saben que usted es el último eslabón. Nuestra presencia aquí solo les ha dado la excusa perfecta. Un atisbo de comprensión y luego de terror se dibujó en su rostro al darse cuenta de la verdad de mis palabras. Él era un cabo suelto. «El plan es este», continué rápidamente. Mi voz un susurro urgente. «Cuando entren, usted va a fingir que nos ha tendido una trampa. Dirá que nos citó aquí para entregarnos. Eso le dará tiempo. Mientras ellos están distraídos con nosotros, usted tiene que hacer una llamada». «¿Una llamada? ¿A quién?», preguntó, su voz un hilo. «A la única persona que Fernando no puede ignorar, a su madre, la viuda de Ramiro. ¿Sigue viva?». Guillermo asintió.
Sí, vive en una casa de retiro de lujo en Cuernavaca. Apenas sale. Fernando la visita cada domingo. Perfecto. Las madres tienen una forma de llegar a sus hijos que nadie más tiene. Le contará todo. Le dirá que la fortuna de su hijo está manchada de sangre y que su vida corre peligro si no detiene a sus hombres. Le enviará por fax una copia de estos papeles, dije, señalando los testimonios en el escritorio. No sé si funcionará, pero es nuestra única oportunidad. Era un plan desesperado, una apuesta a la conciencia de una mujer que había vivido décadas en la ignorancia voluntaria. En ese momento escuchamos el sonido del ascensor llegando a nuestro piso, seguido de pasos pesados en el pasillo. «¡Ya están aquí!», gimió Guillermo. «Haga lo que le dije», le ordené. «Laura, conmigo». La llevé a la esquina más alejada de la puerta, poniéndome delante de ella. Mi corazón era un tambor desbocado, pero mi mente estaba extrañamente clara. Había enfrentado tormentas, deslaves y asaltantes en la carretera. Esto era diferente, pero el instinto de supervivencia era el mismo. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Eran los mismos dos hombres de la gasolinera. Altos, corpulentos, vestidos con trajes caros que no lograban ocultar su brutalidad. Sus ojos fríos nos recorrieron, a Laura y a mí, antes de posarse en Guillermo. «Buen trabajo, Valdés», dijo uno de ellos con una sonrisa torcida. «Nos ahorraste el problema de tener que buscarlos». Guillermo, para mi sorpresa, jugó su papel a la perfección. Se puso de pie, tratando de aparentar una confianza que no sentía. «Les dije que podía traerlos», dijo, su voz temblorosa traicionando su nerviosismo. «Son suyos. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer». «No tan rápido, viejo», dijo el otro hombre, acercándose al escritorio. «El licenciado Fernando quiere asegurarse de que todos los cabos sueltos queden bien atados». Sus ojos se posaron en los papeles que yo había dejado. Los tomó y los leyó por encima. Su sonrisa desapareció. Miró a su compañero. La orden silenciosa mientras uno de ellos me apuntaba con un arma que sacó de su saco, el otro se dirigió hacia Guillermo. Ese fue el momento. Era ahora o nunca. «¡Ahora, Guillermo!», grité. El anciano, con una velocidad que no creí posible, agarró el teléfono y marcó un número de memoria, mientras con la otra mano metía los papeles en la máquina de fax que tenía a un lado. El matón se abalanzó sobre él, pero yo ya estaba en movimiento. Empujé el pesado escritorio de caoba con todas mis fuerzas. El mueble se deslizó, desequilibrando al hombre que me apuntaba y dándome una fracción de segundo. Me lancé sobre él, no como un héroe de película, sino como un hombre desesperado de 62 años que lucha por su vida. Mi peso, la sorpresa y la furia fueron suficientes para derribarlo. Forcejeamos en el suelo. Era más fuerte, pero yo estaba más desesperado. Al otro lado de la habitación escuché un grito ahogado. El otro matón había alcanzado a Guillermo. Laura, que había permanecido inmóvil hasta entonces, se movió. No lo atacó físicamente. Simplemente se paró entre el matón y el contador y lo miró. El hombre, un asesino a sueldo, se quedó paralizado. Su rostro se contrajo en una mueca de terror puro. Era como si en los ojos de Laura viera algo que ningún ser humano debería ver. Dejó caer a Guillermo y retrocedió, tropezando con sus propios pies. Aproveché la distracción. Con un último esfuerzo, golpeé la mano del hombre con el que luchaba contra el suelo. El arma se deslizó por el piso pulido. Mientras tanto, el sonido agudo del fax comenzaba a transmitir. La llamada se había hecho. Los papeles se estaban enviando. La verdad estaba en camino. El hombre con el que luchaba me empujó y se levantó, corriendo hacia su compañero aterrorizado. «¿Qué te pasa?», le gritó, sacudiéndolo. Pero el hombre solo podía señalar a Laura, incapaz de hablar.
Ambos nos miraron, luego a Guillermo, que yacía en el suelo junto al teléfono descolgado, y finalmente al fax que seguía zumbando. Se dieron cuenta de que habían fracasado. Su misión de contención se había convertido en una fuga de información. «Vámonos», dijo el líder. «Esto se acabó». Y tan rápido como habían entrado, desaparecieron, dejándonos en una oficina destrozada, con un anciano gimiendo en el suelo y el zumbido triunfante de un fax como única banda sonora. La adrenalina comenzó a abandonarme, dejando paso a un agotamiento profundo. Ayudé a Guillermo a sentarse. Estaba magullado, pero vivo. «Lo hice», susurró incrédulo. Hablé con ella, le dije todo. Laura se acercó a él y por un instante pensé que iba a decir algo, pero simplemente le puso una mano en el hombro. Un gesto de una extraña y silenciosa gratitud. Ahora solo podíamos esperar. Esperar y ver si la conciencia de una madre era más fuerte que décadas de riqueza y mentiras. El silencio que siguió a la huida de los matones fue casi tan tenso como el enfrentamiento. Nos quedamos en la oficina destrozada, los tres, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Guillermo, sentado en su silla, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Yo sentía cada músculo de mi cuerpo dolorido por la pelea. Y Laura, ella simplemente estaba allí, una presencia tranquila y observadora, como si su parte en el drama hubiera terminado y ahora solo fuera una espectadora del acto final. Pasó casi una hora de incertidumbre en la que imaginé todos los escenarios posibles. El peor, Fernando enfurecido, enviando a un equipo más grande y más eficiente para terminar el trabajo. El mejor, una llamada de un abogado, ofreciendo un acuerdo millonario a cambio de nuestro silencio, algo que sabía que Laura nunca aceptaría. La realidad, como suele suceder, fue algo intermedio y mucho más humano. Sonó el teléfono personal de Guillermo. Él lo miró con pavor, como si fuera una serpiente. Finalmente, con mano temblorosa, contestó. «Diga». Escuchó en silencio durante un largo rato. Su expresión pasó del miedo a la sorpresa, y luego a algo que parecía alivio. «Sí, entiendo. Sí, él está aquí. Se lo diré». Colgó el teléfono y nos miró. «Era Fernando», dijo, su voz todavía temblorosa. Su madre le llamó. Estaba histérica. Le hizo leer los papeles que le envié por fax. Al principio, él no lo creía. Lo negaba todo. Pero la insistencia de su madre, y quizás algo en su propia conciencia, lo hizo dudar. Me dijo que detuvo a sus hombres. Dijo que necesita tiempo para pensar. Quiere reunirse con usted, Arturo. A solas. La petición me sorprendió. Quería una confrontación, una negociación, o era otra trampa. No confío en él, dije. Es una locura ir a verlo. Él propuso el lugar, continuó Guillermo. Un lugar público. El restaurante del Hotel San Regis en Reforma. Dijo que estaría allí en 2 horas, que fuera solo. La elección de un lugar tan lujoso y concurrido era una señal. No planeaba hacerme daño allí. Quería hablar. Quizás, solo quizás, la verdad había logrado perforar su armadura de riqueza y negación. Miré a Laura. Ella, que había sido mi guía en todo esto, ahora parecía dar un paso atrás, dejándome la decisión a mí. Esto era algo que tenía que enfrentar solo, como Arturo Vargas, el hombre que había sido un peón involuntario en esta historia durante 35 años. «Iré», dije, con una resolución que no sentía. Pasé la siguiente hora preparándome. Guillermo insistió en prestarme un traje suyo. Me quedaba un poco grande, pero era mejor que aparecer con mi ropa de trabajo sucia y rota. Mientras me cambiaba, me miré en el espejo. Vi a un hombre viejo y cansado, con moretones en la cara y un corte en la frente. Pero también vi algo más en mis ojos, una determinación que no sabía que poseía. Esto ya no era solo por mi camión, era por Javier, por Laura e incluso por mí. Era sobre enfrentar el pasado y asegurarse de que las mentiras no tuvieran la última palabra. Cuando llegué al Saint Regis, me sentí completamente fuera de lugar. El lujo,
era apabullante. Mujeres con bolsos de Chanel y hombres con relojes carísimos me miraban con indiferencia. Fernando estaba sentado en una mesa junto a una ventana, con una vista espectacular de la ciudad. Era más joven de lo que imaginaba, probablemente en sus 40, con el aspecto pulcro y seguro de alguien que nunca ha conocido una verdadera dificultad en su vida. Tenía los papeles del fax extendidos sobre la mesa. Cuando me senté, no me ofreció la mano. Simplemente me miró, sus ojos buscando respuestas. ¿Es verdad?, preguntó sin preámbulos. Su voz era firme, pero pude detectar un temblor subyacente. Cada palabra, respondí con calma. Su padre construyó su imperio sobre la muerte de un hombre inocente y el silencio comprado de muchos otros. Él desvió la mirada hacia la ciudad, como si la respuesta estuviera en algún lugar entre los rascacielos. Mi padre, él era mi héroe, dijo en voz baja. Me enseñó todo sobre los negocios, sobre ser fuerte, sobre nunca mostrar debilidad. Le enseñó a ganar a cualquier costo. Lo corregí suavemente. Hay una diferencia. Durante la siguiente hora le conté todo. Le hablé de Laura, de su dolor atrapado en el tiempo. Le hablé de mi camión desaparecido, de la noche en la niebla, de cómo todo estaba conectado. No sé si me creyó la parte sobrenatural, pero los hechos, los documentos, eran irrefutables. Él escuchó, sin interrumpir. Vi la lucha en su rostro, la batalla entre la lealtad a la memoria de su padre y la horrible verdad que se le presentaba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. Toda mi vida es una mentira, susurró, más para sí mismo que para mí. El dinero, las casas, el respeto, todo está manchado. Tiene la oportunidad de limpiarlo, le dije. No puede cambiar el pasado, pero puede cambiar el futuro. Puede hacer justicia. ¿Qué es la justicia en este punto?, preguntó con amargura. El dinero no le devolverá la vida a ese hombre. No, convine, pero puede darle paz a su viuda y a usted mismo. Reconozca públicamente lo que hizo su padre. Cree una fundación a nombre de Javier Hernández para ayudar a las víctimas de la negligencia corporativa. Use esa fortuna manchada para hacer el bien. Convierta el veneno en medicina. Fernando me miró, y por primera vez vi algo más que arrogancia o confusión. Vi una chispa de la decencia que había sido sepultada bajo capas de dinero y privilegios. «¿Y usted?», dijo. «¿Qué quiere a cambio de su silencio?». «Yo no quiero silencio», respondí. «Quiero que se sepa la verdad, y quiero mi camión de vuelta». Él frunció el ceño, confundido por mi última petición. «Su camión. Puedo comprarle 10 camiones nuevos. Puedo darle una pensión vitalicia con una tarjeta Black para que no tenga que volver a trabajar». Negué con la cabeza. «Usted no entiende. Ese camión no es solo una máquina. Es mi vida, mi dignidad, mi trabajo. No quiero una recompensa, quiero que me devuelvan lo que es mío. Tengo la sensación de que cuando usted haga lo correcto, el valiente volverá a mí». Nuestra reunión terminó sin un acuerdo claro, pero con una promesa tácita. Fernando se levantó, me dio la mano por primera vez y dijo: «Necesito hacer una llamada a mi madre». Y se fue. No sabía si había ganado o perdido, pero mientras salía de ese hotel de lujo y volvía al mundo real, sentí que una carga pesada se había levantado de mis hombros. Había dicho mi verdad. Había cumplido mi parte. El resto ya no dependía de mí. Volví a la oficina de Guillermo. Lo encontré empacando algunas cosas en un maletín. «Me voy», dijo. «Me retiro. Pasaré mis últimos años en un lugar tranquilo, lejos de todo esto». Me dio una tarjeta con un número de cuenta. Es una cuenta que Ramiro abrió para emergencias. Hay suficiente dinero ahí para que usted y la familia de Javier tengan una vida cómoda. Considérenlo. Un pago inicial de una deuda muy antigua. Rechacé la tarjeta. Guarde su dinero, Guillermo. Yo solo quiero mi camión y Laura solo quiere paz. Él me miró, asintió y se fue, un hombre gris desapareciendo en el crepúsculo de su propia vida.
Me quedé solo en la oficina. Laura no estaba. Sentí su ausencia de una manera profunda. Se había ido. Su misión había terminado. La había cumplido a través de mí. Me senté en la silla de Guillermo, mirando las luces de la ciudad encenderse, y esperé. No sabía qué estaba esperando, pero sabía que tenía que esperar allí. Un par de días después, la noticia estalló en los medios. Empresario Fernando de la Torre revela oscuro secreto de su padre y crea fundación multimillonaria para víctimas. El reportaje detallaba la historia de Transportes del Norte, la negligencia, la muerte del periodista Javier Hernández. Fernando, en una conferencia de prensa, con el rostro sombrío, lo confesó todo. No dio excusas. Asumió la responsabilidad moral de los pecados de su padre y prometió dedicar el resto de su vida y su fortuna a enmendarlos. Fue un escándalo mayúsculo. Pero en medio de todo el ruido mediático, yo sentí una profunda calma. Se había hecho justicia. La verdad había salido a la luz. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era un hombre que se identificó como el gerente de un corralón en San Luis Potosí. «Señor Vargas», dijo, «tenemos un reporte un poco extraño. Encontramos su camión, el Kenworth T680 rojo. Estaba estacionado al borde de la carretera federal, cerca del kilómetro 142. Las llaves estaban puestas, el motor frío. No hay signos de robo ni de violencia. Es como si simplemente lo hubiera estacionado y se hubiera ido. El kilómetro 142. El mismo lugar donde todo había comenzado. Mi corazón dio un salto. «Voy para allá», dije, mi voz quebrada por la emoción. Tomé el primer autobús a San Luis Potosí. El viaje de regreso fue muy diferente al de ida. Ya no era un fugitivo asustado, sino un hombre que volvía a casa. Cuando llegué al corralón y vi a El Valiente, intacto, brillante bajo el sol, sentí que las lágrimas corrían por mi rostro. Abrí la puerta de la cabina. Todo estaba como lo había dejado. Mi billetera, mi teléfono, incluso la caja de chocolates para mi nieta en la guantera. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado. Yo había cambiado. El mundo había cambiado. Antes de arrancar el motor, miré hacia el asiento del copiloto. Por un instante, casi pude ver la silueta de Laura, sonriéndome. No una sonrisa triste, sino una sonrisa de paz, de gratitud. Luego, se desvaneció. Encendí el motor. El rugido familiar de la bestia me llenó el alma. Puse una mano en el volante. El cuero gastado se sentía como la mano de un viejo amigo. Era hora de volver a casa. Conduje de regreso, pero ya no era solo un trailero transportando una carga. Era un hombre que había viajado al corazón de la niebla y había regresado con algo más valioso que cualquier mercancía. La certeza de que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra el camino a la luz, y que a veces, para recuperar lo que es nuestro, primero debemos ayudar a un alma perdida a encontrar su paz. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Cada vez que la niebla cayera sobre la carretera, ya no sentiría temor, sino un profundo respeto, porque sabía que en la niebla no solo se esconden peligros, sino también oportunidades. Oportunidades para enmendar errores, para hacer justicia y para recordar que todos, de una forma u otra, tenemos cuentas pendientes con el tiempo. Al llegar a casa, Elena me recibió con un abrazo que me reinició el alma. «¿Dónde estabas, viejo? Estaba tan preocupada». La miré a los ojos y le dije, «Tuve que saldar una vieja deuda». Y ella, con la sabiduría que siempre la ha caracterizado, no hizo más preguntas. Simplemente sonrió y me dijo, «Bienvenido a casa, Arturo, bienvenido a casa. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan.
Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy. Incluso ahora, la oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresar al cuerpo con más paz, no una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha, la mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar, no necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir, cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta, hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha tocado el corazón, déjame un comentario y cuéntame desde qué ciudad o país me estás leyendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras reflexiones. Si tienes alguna idea para una futura historia o algún tema que te gustaría que tratáramos, por favor, compártela conmigo. Este canal lo construimos juntos. Y como un pequeño regalo de mi parte, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar en el primer comentario fijado, para apapachar el cuerpo y el alma. No olvides seguir el canal para no perder